Muy bien, jóvenes, hoy es sábado 16 de agosto de 2025 y este es nuestro segundo encuentro, la segunda clase de la materia Administración de la Iglesia Local. La semana anterior, que fue la primera, dimos una panorámica general a lo que tiene que ver con la administración de la iglesia. Explicamos los objetivos, propósitos generales y demás, y se organizaron los trabajos con aquellos que estuvieron presentes en el momento de la organización de los trabajos. Hoy, después de la planificación que hicimos la semana pasada, donde un grupo de ustedes, pues nada, se va a ganar esos 5 puntos extras, trayendo un resumen de uno de los capítulos del libro. Entonces, vamos a tomar un momento para poner al día a aquellos que no estuvieron por diversas razones, ¿no? No estuvieron la semana anterior en ese sentido. Ahora bien, como en cada clase, a mí personalmente me gusta comenzar trayendo una especie de reflexión vinculada a la temática de la materia. Hace poco más de un año, yo terminé de publicar una serie que yo le llamé y se llama Reflexiones. Y en esa serie de reflexiones, que fueron un total de 10 volúmenes, yo le llamo volumen, pero son libros pequeños de 100, 110 páginas. En cada uno de ellos, pues abordamos una temática muy puntual. Y hoy le hablaré de una, la semana que viene le hablaré de otra, que de esos temas hay varios, pero yo voy a socializar por lo menos 2 o 3, así grosso modo, en unos 10, 15 minutos, para a propósito de la administración. Y uno de los aspectos de la administración de la iglesia tiene que ver con los recursos humanos. Y los recursos humanos son un elemento importantísimo en lo que es la administración. Y en este volumen, que es el 10, el último que publiqué hace un poco más de un año, repito, de la serie de reflexiones, yo hablo de 11 razones. 11 razones por las que los recursos humanos no son capitalizados en las iglesias. La capitalización tiene que ver con el aprovechamiento efectivo y demás de las cosas, en este caso de los recursos humanos. Y en ese sentido, pues, así grosso modo, yo tomo un pasaje de la Biblia, me gusta utilizar pasaje de la Biblia al inicio de los libros, y yo tomo este pasaje de la Biblia de Primera de Pedro 4, 10 y 11, que dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, porque cada uno ha recibido algún don. Una vez hemos llegado a los pies de Cristo, pues el Espíritu Santo se encarga de que nosotros tengamos uno o varios dones simultáneamente. Entonces Pedro está diciendo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces comienza a puntualizar. Bueno, si alguno habla, ¿qué habla? Bueno, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, usted ministra en cualquier dimensión, contexto. Bueno, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno lee como esto, uno puede pensar, bueno, pero Pablo le está hablando que cada cual que tiene un don, que lo ministre. Bueno, pero nadie puede ministrar un don en una iglesia bajo la esquematización actual,
sino es a través de la administración de la iglesia. O sea, los que administran la iglesia, de una u otra manera, tienen que ser personas que entiendan que hay sentado en la iglesia, hay gente buena que sabe hacer cosas que son de utilidad para la iglesia, pero la iglesia no los ve, son invisibles. O porque muchos piensan que lo que el conocimiento que ellos tienen eh, no tiene ningún valor porque eso es secular, por ejemplo. Eso no es de Biblia, eso no es de iglesia, eso es secular. Y entonces se produce lo que yo le llamo el 80-20. ¿Qué es el 80-20? Bueno, el 80-20 eh, es que solo el 20% de los miembros de una congregación están enteramente comprometidos con el desarrollo y avance y sostenimiento de la obra. ¿Qué está pasando con el otro 80%? Bueno, haciéndole carga al 20%. Y por eso muchos ni líderes quieren ser, no quieren ocupar posiciones, porque eso es para pendejos, dicen algunos. Y disculpen el término, ¿no? Término feo, pendejos. Eso es para tontos, que lo hagan ellos, que lo hagan otros. Porque tienen una concepción muy errada del servir a Dios y de poner al servicio de Dios su conocimiento, talento y demás, y porque la iglesia en sentido general, en términos administrativos, no ha sabido capitalizarlo, porque hay un principio, por ejemplo, de liderazgo que dice que cuando a la persona se le pone a hacer aquello que se le da bien y le agrada hacerlo, ya no es una carga, es un deleite. Y hay muchos líderes principales que quieren poner personas en lugares donde ellos no le agradan, que ellos no dan para eso, que ellos no tienen ese don, que ellos no tienen ese talento. Por obediencia lo hacen, están ahí, pero en realidad ellos no quieren estar ahí porque ese no es su don, ese no es su talento. Entonces, eso de administrar los recursos humanos en la iglesia requiere que uno tome en cuenta una serie de cosas y por eso yo hablo aquí rápidamente, ¿no? No es una conferencia sobre este tema, de por qué muchas veces no se aprovecha la gente que tiene la gente en la iglesia. Bueno, porque se desconoce la importancia que tienen los recursos humanos. Muchas iglesias no entienden el valor que tiene el ser humano. Y a veces el valor del ser humano se quiere de una o de otra manera equiparar al valor del Espíritu Santo, de Dios y nada por el estilo. Es que Dios hace su trabajo, pero el ser humano hace el suyo. Tan simple como eso. Lo de Dios es de Dios, como dijo Jesús en una ocasión, dale a Dios lo que es de Dios, pero al César lo que es del César. Ese desconocimiento de la importancia que tienen el aprovechamiento de los recursos humanos en la iglesia hace que muchas de nuestras iglesias, en sentido general, de una o de otra forma, los que trabajan en la iglesia vivan explotados, porque también hay una serie de situaciones, que yo lo menciono aquí en el libro, que no ayudan en ese particular. La segunda razón, la inadecuada diferencia entre lo sagrado y lo no sagrado. Es inadecuado muchas veces decir, no, que eso no tiene que ver con iglesia, o eso no es nada, eso no tiene nada que ver con el espíritu, o eso no tiene nada que ver con Biblia, con gente que no conoce bien la Biblia, porque déjeme decirle, la Biblia habla de todo. Y de todo, no te lo va a dar en algunos aspectos y temas puntualmente con mediciones ni mucho menos, pero el principio está ya contenido en la palabra. Esa diferenciación hay que saberla hacer y déjeme decirle, una iglesia de 30, 50 miembros se administra fácil en términos de estructura, pero si ya usted tiene una iglesia de 100, 150 personas, 200 personas, usted necesita una esquematización, un organigrama, un ordenamiento lógico de las áreas de trabajo para poder atender tanta gente. Y eso, en definitiva, requiere que quien lo haga, quien administre, tenga conocimientos de administración en sentido general. Porque muchas veces no se aprovechan los recursos humanos en la iglesia por las trabas administrativas y dogmáticas.
No, porque para tú ocupar una posición, tú tienes que tener y esta condición. Señores, el trabajo de la iglesia ha demostrado que hay un montón de gente que se puede utilizar y hacer un magnífico trabajo en la iglesia sin que usted le dé un micrófono. El tema de tomar un micrófono, pararse, dirigir desde un púlpito y todo lo demás, genera una sensación como que ellos, lo que paran, son los que hacen el trabajo. La realidad, la realidad no es así. La mayoría de la gente que trabaja fuerte y se faja en la iglesia, oiga bien, son gente que rara vez usted lo ve tomando un púlpito ni levantando la mano para hablar. No. Yo lo que creo que hay muchos líderes que lo que se han estado llevando es gloria ajena y son mezquinos a la hora de pararse en el frente porque ni agradecimiento dan a quienes colaboraron o a quienes contribuyeron, a quienes estuvieron ahí en esa actividad o durante el periodo de trabajo que ellos realizaron. Eso es mezquindad, porque los líderes principales que brillan mucho en la iglesia no necesariamente son los que más trabajan, son los que se llevan la gloria. Los que más trabajan no cogen el púlpito, prácticamente. Pero también, y eso es uno de los grandes problemas que no permite que a veces se aproveche al máximo los recursos humanos en la iglesia, es el protagonismo de muchos líderes. Señores, eso da pena. Ustedes saben, yo persevero en una iglesia. Soy prófugo del ministerio pastoral. En la iglesia que yo persevero, como en todas, ¿no? En todas hay. Pero yo hablo de mi experiencia, ¿no? Hay gente que si ellos no plantean, si ellos no presentan, si la iniciativa no sale de ellos, oiga bien, la cosa no se da. ¿Por qué? Por el protagonismo. Porque todavía en la iglesia se trabaja con la mentalidad de grupo y no en la mentalidad de equipo. Mentalidad de grupo es que hay un líder y ese es el que tiene que estar y ese es el que va a brillar siempre. En la mentalidad de equipo, no importa quién sea el que logre meter el home run o el gol, como dicen en los juegos. Lo importante es que se logró, pero esa mentalidad todavía en muchas iglesias no ha llegado. Mentalidad de equipo. Señores, la figura principal y más relevante en una iglesia no debe ser un hombre. Tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Dios. Pero también todavía existe el síndrome del pastor orquesta. Esa figura de este hombre, líder, que puede ser un pastor o presidente de un departamento, director, que él quiere jugar todas las bases y no integra un montón de gente que tiene ahí que le pueden ayudar porque en algunos casos le tienen miedo, en otro caso porque los ven muy inferiores o incapaces, por miedo, por lo que sea. El síndrome del pastor orquesta. Y eso definitivamente, pues, no ayuda a que se pueda aprovechar los recursos humanos en la iglesia. Porque si usted va a buscar gente para una misión y comienza a desechar y a desechar y a desechar y a desechar, entonces debemos recordar aquella parábola del señor aquel que invitó mucha gente a su fiesta y comienzan a darle excusas. Y cuando todo el mundo le dio excusas, le dijo a sus servidores, bueno, aquí está la comida, aquí está la fiesta. Vayan por las plazas, vayan por ahí, busquen a todo el que tú encuentres y tráiganlo para que aprovechen esto y esto no se pierde. Entonces hay cosas que tenemos que reflexionar en otro país. Otro asunto de por qué no se aprovechan los recursos humanos en la iglesia tiene que ver con la apatía espiritual en dos direcciones. La apatía de los líderes que tienen el poder de integrar personas y tienen una apatía espiritual y los que están allá sentados, que por falta de motivación, integración o por Dios sabe por qué, de una u otra manera están apáticos espiritualmente. Ellos quieren vivir la vida sin ningún nivel de compromiso. Y eso también existe.
Porque como se dice una cosa, hay que también decir la otra. Otra de las razones que planteamos en el libro es que se carece de una visión de trabajo en equipo, y ya lo mencioné hace un momento. Todavía tenemos la mentalidad de grupo, donde hay un líder, en vez de trabajar en un equipo donde todos los miembros del equipo están horizontalmente trabajando, y no importa cuál de los 5 o de los 10 lleguen primero. Lo importante es que haya uno que llegue del equipo primero y resuelva. Hay gente en la iglesia que cuando hay una situación dice, no, eso no es problema mío, eso le toca a fulano. Pero, pero en lo que la chava y viene se muere el paciente. En lo que se resuelve de quién a quién le toca o no le toca, usted está ahí para servir. Usted está ahí, haga lo que usted pueda, dentro de lo que usted pueda, resuelva, y luego el encargado del área, pues nada, aparecerá y le dará seguimiento. Entonces, eso es muy importante. La octava razón es la falta de organización estratégica. Sobre organización estratégica es mucho lo que nos hace falta aprender: cómo eficientizar el uso de la gente según las áreas, porque hay gente que son muy buenas en una área, pero en otras se nos caen, porque esa no es su área. Y los líderes principales están para ver esas cosas y ver hasta qué punto, de alguna manera, pueden aprovechar mejor ese recurso humano que tiene ahí. Pero también está el tema de los estereotipos establecidos en la iglesia. Estereotipos. Los estereotipos no son más que esas imágenes que a veces no hacemos de la gente. Porque a veces cuando vemos a este que brinca y salta y habla en lengua, ya nosotros nos llega, ay, esa es espiritual. Y aquel que usted ni lo ve mucho en términos de, dice, ese es carnal. Ese yo no lo veo nunca orando. Estereotipos que de una u otra manera le ponemos a la gente por las razones que sean, y que no dejamos que la persona avance porque ya lo encasillamos. Ya lo metimos en un grupito, en un grupo, una sección, donde en definitiva de ahí solo Dios lo saca. Porque cuando te ven como el malo de la película, la oveja negra, el cabeza caliente, muchos líderes no les gustan los cabeza caliente. Y yo le digo líderes principales, aquí hay pastoras, aquí hay pastores. Esos cabezas calientes son los que hacen el equilibrio en la iglesia. Esas son las cizañas, usted le puede llamar cizaña, pero esa que Jesús dijo que no se puede arrancar, que hay que dejarla ahí, porque ellos están haciendo un trabajo. ¿Usted no cree que si Dios quisiera acabar con el diablo y acabar con toda esta desgracia que el diablo ha hecho con esta humanidad, no lo hubiera hecho? Él lo hubiera hecho, él tiene el poder. Óigame, sin el diablo en la ecuación, no tiene sentido esta vida. El diablo es el que le da de alguna manera sentido de, ay, uy, de lucha y de qué sé yo, qué, si no hay contrincante. Dios no fue el que creó toda esta cuestión, todos nosotros y lo que somos, el mundo, lo que en habita y todo lo demás. Si Él quiere acabar este negocio de una vez, no pone tanto sufrimiento. Ah, bueno, pero aquí venimos con aquellas palabras del mismo Dios cuando dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así como más alto está, así el pensamiento. Dios tiene otra forma de ver la cosa. Y hay algo que se llama soberanía divina, compadre. Padres, soberanía divina, que Dios hace lo que Él quiere, con quien Él quiere, cuando Él quiere, y nadie le traza pauta a Él de lo que Él tiene que hacer. Eso es que nos queda a nosotros rendirnos. Ríndase, comadre, ríndase, compadre, ríndase, ríndase a Dios, ríndase a Él, ríndase a lo que Él quiere hacer. Entonces, las dos últimas razones son, con esto termino para dejarle algunos minutos a ustedes que quieran opinar. Yo hago estos comentarios para de alguna manera ver si ustedes reaccionan, porque esto que yo hago a nivel de libro, eso es teología. Eso hace un teólogo. Opinar, hablar. Y usted puede no estar de acuerdo conmigo,
Lo importante es que cuando usted no esté de acuerdo conmigo o con cualquier facilitador, usted tenga bases, que usted tenga fundamento. Eso sí, porque usted no debe estar en contra de algo o de alguien simplemente porque se necesita un contrario. No, se necesita un contrario, sí, pero se necesita un contrario que tenga bases. Entonces, la décima razón es los conflictos generacionales a lo interno de la iglesia. Hay iglesias que ya, oye, una iglesia que ya pasa de 20 años, ya tiene 2 generaciones de creyentes. Una iglesia que tiene 40 años, ya tiene 4 generaciones ahí metidas juntas. Y los conflictos generacionales, el no poder integrar a lo más viejo con lo más nuevo, mire, esa es la desgracia más grande que tienen la mayoría de nuestras iglesias. Y tenemos líderes que no entienden eso y no adecúan su programación, no adecúan su estructura administrativa para de una manera u otra atender no solamente a los viejos, sino a los jóvenes y ver cómo los viejos y los jóvenes se llevan bien y haya coinonía entre ellos. Y eso no hace o no permite el aprovechamiento de los recursos humanos en la iglesia a plenitud, porque cuando gobiernan los viejos, todos son viejos. Cuando gobiernan los jóvenes, todos son jóvenes. ¿Y dónde están los viejos? Tirados por ahí. Entonces yo cierro con el planteamiento de una idea que se da en el ámbito secular, que es no poseer un departamento de recursos humanos. Eso no existe en la mayoría de las iglesias, porque eso se deja como para empresas y esas cosas, pero mire, si una iglesia lograra tener un comité de gestión humana, que así también se le llama, gestión humana, para identificar el talento de los miembros de la iglesia y dar sugerencia a los encargados de los diferentes parlamentos. Mira, ahí está fulana, fulana sabe hacer tal cosa. Mira, ahí está fulano, él sabe hacer esto y esto. Oh, pues no sabíamos, muy bien, utilícenlo. Porque la gente no es solamente utilizarla en función de, de un programa, de un culto. Señores, eso es lo de menos que una administración tiene que atender. Culto. Pues eso es lo más básico. Administrar una iglesia requiere atender un montón de cosas y para eso usted necesita un montón de gente. Porque usted no lo puede hacer usted solo, porque si no, le va a pasar como a Moisés, que tuvo que venir Jetro, y ya ustedes saben la historia de Jetro, ¿verdad? Y cómo Jetro tuvo que explicarle, ¿verdad? Pues tú te vas a explotar, cariño. Papito. En algún momento tú tienes que confiar en Dios y en el ministerio que ha puesto en ti para delegar ciertas cosas. Entonces, esa es mi reflexión para el día de hoy.